Amén. Bueno, vamos a ver, ahí está. Ok. Voy a agarrar mi Biblia por aquí porque aquí la dejé. Creo que aquí está. Ok. Bueno. Bienvenidos nuevamente. Déjenme acomodar aquí un poquito. Vamos a ir a Mateo, hermanos. Vamos a ir al capítulo 18 de Mateo. Y como ustedes se han dado cuenta, hemos ido avanzando ya a lo largo de muchos capítulos. Yo creo que es una bendición que como discípulos podamos estar siendo cimentados en la palabra de Dios. Y qué mejor que nutrirnos de lo que es la palabra de Dios. Yo creo que es algo que aquí hacemos. Estamos estudiando Romanos y Mateo y también estamos estudiando los Salmos al mismo tiempo. Yo creo que es sorprendente cuando en nuestra vida como cristianos quizás habíamos tenido esa oportunidad de hacerlo y dedicarnos continuamente a la palabra de Dios. Es lo que hacía la iglesia al principio. Se dedicaba a eso, a estudiar lo que la palabra dice para que así nosotros podamos darle la gloria al Señor. Amén. Entonces, acompáñenme a Mateo capítulo 18. La semana antepasada, estuvimos en los versículos del 1 al 14, ¿va? Y si se recuerdan, hablábamos cómo Jesús está casi ya entrando al final de su vida en esta tierra. Ya aproximadamente, dicen algunos teólogos que eran aproximadamente los 3 años de su ministerio cuando Jesús se encuentra aquí en capítulo 18. Entonces está buscando, si se fijan, Jesús se retiró muy aparte con sus discípulos para instruirlos de cerca, luego desciende, luego de ese momento que se ha apartado a la región norte de Galilea, lejos de las multitudes, lejos de las personas que podían de alguna u otra manera acercarse a él. Jesús continuamente estaba siendo asediado por multitudes y enfermos y endemoniados. Entonces Jesús se aparta con sus discípulos para instruirlos y en este siguiente, en este capítulo que hemos visto, Jesús se encuentra en Capernaum, ¿se recuerdan? Entonces ha descendido hacia lo que ya sería su vía crucis, ¿verdad? Hacia Jerusalén. En los últimos capítulos Mateo nos va a dar ese testimonio. Entonces vean cómo el Evangelio relata esto. Mateo está hablando eso. Jesús es el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Entonces Jesús deseaba que sus discípulos también tuvieran relaciones sanas, ¿verdad? Es como en la familia, siempre deseamos que nuestra familia tenga relaciones sanas, que no haya pleitos. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 niños y pues siempre está el pleito por un lugar, por un juguete, por esto, por lo otro, por ir enfrente del carro, tantas cosas. Pero a la manera que crecen los niños y la familia, deseamos que las relaciones sigan siendo sanas, ¿verdad? Y me encanta el ejemplo de los niños porque pueden pelear por una cosa, pero al ratito están juntos y se les olvida el asunto y perdonan prácticamente de corazón. Y es lo que Jesús está hablando en este capítulo 18 con sus discípulos. Si se recuerdan, al principio hablamos de que en los primeros 14 versículos Jesús habló de que de principios, ¿no? Que nos invitaban a eso, a hacernos como niños. Dice Jesús, el que no se haga como un niño, ¿qué? No puede entrar en el reino de los cielos. Entonces vean cómo Jesús invita a sus discípulos a que ellos puedan tener esa característica en sus vidas. Entonces aprendimos eso, que la grandeza de la humildad no consiste en buscar un puesto, sino en ¿qué? En servir a otros. Eso es lo que Jesús nos enseñó en los primeros 14 versículos, porque si se recuerdan en el versículo 1, ¿qué venían haciendo los discípulos? Venían discutiendo, ¿verdad? Venían en un pleito de quién es qué, quién es el mayor en el reino de los cielos. Ellos venían, Jesús ya se va a morir, y quién va a quedar en lugar de él, quién va a ser el sucesor de él, quién se va a quedar con esa fama que él tiene. Entonces como que los discípulos entraron en esa discusión. Jesús les dice, no se trata de buscar un puesto, un lugar, sino de humillarse.
sean humildes, humíllense. Entonces, esto iba en esa contracultura, ¿no? De que a veces como seres humanos tenemos de buscar los primeros asientos, los primeros lugares, el ser vistos, el ser sobresalir en todo, tener preeminencia y todo. Esto va en contracultura de eso. Jesús dice, el que desea ser importante, simplemente sirva a otros, humíllese. Esa es la mayor grandeza, la verdadera grandeza. Entonces, Jesús nos enseñó eso, son principios que como discípulos debemos de seguir. Y luego habló sobre la importancia de no ser, ¿qué? Piedras de tropiezo. Y ahí en ese sentido Jesús hablaba de no evitar hacer pecar a otros mis pequeños, dice, que es decir, a otros creyentes, a otras personas. Entonces, y habló de la gravedad también que tenía el hacer esto, el ser piedra de tropiezo. Dice que es mejor que se amarre una piedra de molino y que se aviente al fondo del mar. Es decir, la consecuencia de lo que se hace merece un castigo de tal magnitud. O sea, es como quien dice, hoy en día sería la silla eléctrica, ¿verdad? Por así decir, si lo comparáramos. Si quiere decir Jesús que es algo grave, el poner piedra de tropiezo a un hermano es algo grave. Y hoy lo vemos continuamente en las iglesias, ¿no? Abiertamente muchos son piedra de tropiezo para otro y sin pudor y sin nada lo hacen. Y vean lo que Jesús habla, la gravedad de hacer que otros caigan en pecado por culpa de nosotros. Entonces Jesús nos dice eso, no sean piedra de tropiezo. Eviten eso, mejor ámense como niños. Entonces Jesús nos invita a compartir el mismo propósito que Él tuvo, que Él dice, Él no vino dice, Él vino a salvar lo que se había perdido. No dice que vino a perder lo que se había salvado, no, Él vino a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús nos invita a tener ese mismo propósito nosotros también, a salvar, no a perder, no a sacar gente, no es a mantenernos en una unidad como creyentes. Entonces, vean, al reconocer que somos como niños, que somos pequeños, es aceptar entonces esa mutua responsabilidad pastoral, cuidarnos unos a otros, el tener ese cuidado entre nosotros como creyentes. Entonces Jesús puso una parábola muy ilustrativa, que fue la de la oveja, ¿no? ¿Se recuerdan? Una oveja se pierde, el pastor va y ¿qué hace? La busca y la encuentra y tiene gozo al hallarla. Entonces eso nos habla de eso, de tener una responsabilidad mutua como creyentes, de cuidarnos de la misma manera como un pastor cuida a sus ovejas. Entonces Jesús dice, en vez de ser piedra de tropiezo, sean como ese pastor que cuida a sus ovejas. Tengan cuidado de ustedes como creyentes, los unos por los otros. Entonces llegamos a los versículos 15 al 35, donde prácticamente es la práctica de los principios que Jesús nos ha dicho en los versículos anteriores, donde cuando un discípulo se da cuenta del pecado o del tropiezo de otro hermano, acepta su responsabilidad de hacer algo. Es lo que Jesús está diciendo. Aquí su deber es no ser piedra de tropiezo. Pero ¿qué pasa si alguien te ofende? ¿Qué pasa si alguien es piedra de tropiezo y ha pecado? ¿Qué es lo que debemos de hacer como creyentes? Eso es lo que Jesús nos va a decir en estos siguientes versículos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como hermanos, como creyentes? Lo que debemos de hacer acerca de eso. Entonces, esto es lo que muchos pastores y teólogos le llaman la ordenanza de la disciplina dentro de la iglesia. Y al referirme como iglesia me refiero a creyentes, ¿verdad? La ordenanza de la disciplina dentro de la iglesia. Entonces, lo que Jesús está haciendo es dando enseñanzas a sus discípulos que deben seguir para que puedan mantenerse unidos, para que puedan mantenerse en unidad, para que puedan mantenerse firmes en el reino de los cielos sin que se pierda alguno. El deseo es mantener a los discípulos en unidad. Entonces, eso es un cuerpo, ¿verdad? Como el cuerpo humano.
cuando a veces nos cortamos, no decimos, ay, este pedazo de dedo ya no sirve y lo tiramos a la basura, no, ¿verdad? Lo vendamos, le ponemos una curita o mertiolato o algo para que se cure, ¿verdad? Y permanezca ahí. Eso es lo que Jesús está diciendo. Si hay alguna herida dentro del cuerpo de creyentes, del cuerpo de Cristo, nuestro deber es tratar de curarla para que no se pierda ese miembro, esa parte. Entonces, eso es lo que Jesús nos va a decir en estos siguientes versículos. Para poder mantener esa armonía entre los creyentes, es necesario ¿qué? Practicar el perdón. Es lo que Jesús nos va a decir. ¿De qué manera? Tanto pidiéndolo como otorgándolo. Es pedir perdón, arrepentirnos, pero también es otorgar perdón. Reconocer nuestra falta primeramente ante Dios y luego ante nuestros hermanos. Entonces dice Jesús, si ustedes practican esto, es lo que vamos a ver en estos siguientes versículos, va a haber unidad, va a haber armonía entre ustedes. Entonces vean lo que Jesús quiere que sus discípulos aprendan. Y hoy en día, hermanos, es una realidad, somos personas imperfectas, ¿verdad? O yo creo que todos cometemos errores, ofendemos de alguna manera. Entonces la iglesia está compuesta de eso, somos pecadores. Pablo nos dice en Romanos que mientras estamos en este cuerpo vamos a tener esa lucha, ¿no? Entre lo que el Espíritu quiere y lo que la carne quiere. Entonces van a haber ofensas inevitablemente, problemas, situaciones, pero Jesús nos llama a responder de una manera muy diferente a la que comúnmente podríamos responder, ¿no? En la mayoría de los casos respondemos con venganza, con odio, a veces con resentimiento, con muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces con calumnia, con chisme, pero Jesús nos va a mostrar la manera en la que debemos de buscar la reconciliación como discípulos. Ustedes saben, ¿verdad? En los tribunales o en los juzgados de nuestro país, cuando una persona va en litigio con otra sobre cualquier situación, hay un momento donde se le llama conciliar, ¿verdad? Conciliación. Y se les pide como a las partes, pónganse de acuerdo. No pueden no lleguen a tal punto, se pueden poner de acuerdo antes, ¿no? En tal situación. Entonces se trata de que haya una conciliación. Imaginen si en el mundo se practica eso, ¿cuánto más dentro de la iglesia? Se debería de practicar el reconciliarse, el conciliar situaciones, ofensas, problemas dentro de los creyentes. Entonces, vean, Jesús nos va a invitar a eso mismo. Entonces, los pasos son muy sencillos, pero a la vez que son tan sencillos, son muy difíciles de aplicar, muy difíciles de practicar. Entonces, algunas veces podríamos pensar que con orar a Dios, que con pedir perdón a Dios, es todo, y ya todo se acabó. Y persona que hemos ofendido en cuanto a un pecado y no pedir ese perdón, ¿verdad? En cuanto a eso y dejarlo ahí y arreglar el asunto. Y en muchas iglesias hoy en día se ve el abandono hacia esto, a esta disciplina dentro de la iglesia. Muchos dentro de la iglesia hacen la vista gorda, ¿no? Y dicen, no, pues déjelo. Hoy se dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y bajo ese texto bíblico muchos se escudan, ¿no? Que no me puedes decir nada porque solo Dios conoce mi corazón. No, la Biblia nos llama a tener una disciplina dentro de nosotros como hermanos. La cuestión aquí es que somos una familia y como familia estamos en ese mutuo cuidado los unos. ¿Qué pasaría si algún familiar de nosotros corre peligro? Vamos, ¿verdad? Y procuramos rescatarlo y ayudarle. Es lo mismo dentro de la familia de Dios. Procuramos el cuidarnos los unos a los otros. Entonces, algunos se van al extremo de no tomar en cuenta esta cuestión de la disciplina. Hay un abandono total a la disciplina en la iglesia. Y otros se van al otro extremo, en ser vengativos. Practican la disciplina en la iglesia, pero de una manera vengativa, que tratan a las personas como de sacarlas y no de ganarlas para el Señor. Si alguien pecó, simplemente lo corren, pareciera que lo corren de la iglesia. Y no es así. Jesús nos llama a que el propósito es que ese que pecó se arrepienta para que vuelva a la comunión con los demás creyentes.
La disciplina es, el propósito es corregir el problema, es restaurar al hermano al hacer esto. Entonces vamos a dar un testimonio correcto de lo que somos como discípulos del Señor Jesús, de lo que somos como iglesia. Entonces me encanta que Pablo, si alguien quiere ir a Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1, nos habla de algo que tenemos que tomar en cuenta al momento de ir y tratar un problema, una ofensa, un pecado dentro de nosotros como creyentes. Vean lo que Pablo dice. Dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la Ley de Cristo. Vean lo que Pablo está diciendo, la instrucción que Pablo está diciendo. Hermanos, dice, Pablo le está hablando a hermanos, dice, aun si alguien, vean, es sorprendido en qué, en alguna falta, eso es algún pecado, en alguna ofensa, es que lo agarraron en fragante o se descubre el pecado, ¿no?, que hay en esa persona, de adulterio, de que roba o de que esto o lo otro. Dice, si alguno es sorprendido en una falta, vean lo que dice, ustedes que son ¿qué? Espirituales. Los que son espirituales van a discernir lo que está pasando dentro de la iglesia y dice, pues los espirituales sáquenlo. No, ¿qué dice? Restáurenlo. Busquen la restauración de ese hermano, traten la restauración de ese hermano. Vean, ¿con qué? Con un espíritu mansedumbre. Tiene que haber mansedumbre en los espirituales. Por eso Pablo está diciendo a los espirituales, a los carnales no les puede pedir espíritu de mansedumbre, no. A los que son espirituales, quiere decir a los que han madurado espiritualmente, a ellos háganlo con un espíritu de mansedumbre. Sean humildes, no caíste en el pecado y te pasa esto y no, mansedumbre. Y vean, mirándote a ti mismo. Es fulano está, pero no, es como que si fuera yo el que estoy en esa situación. No sea, vean, que tú también seas tentado. Entonces Pablo lo que está diciendo ten compasión, ten misericordia de ese hermano que ha caído, porque tarde o temprano puede ser tú el que estés en esa situación y el que necesites ser restaurado puede ser que seas tú más adelante. Entonces dice Pablo, no se trata de correrlo del cuerpo de creyentes, no, es de restaurar a esa persona. Y me encanta lo que dice el versículo 2, lleven los unos, ¿qué? Las cargas de los otros. Vean lo que Pablo está diciendo, si mi hermano lleva una carga, un problema, una situación, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad como creyentes. Entonces nuestra tarea como creyentes, ayudarle a llevar una carga, una situación que él está batallando. Una carga es eso, es un problema, una dificultad. Entonces nuestro deber es compartir la carga, es apoyarlo, dame esa carga, yo la llevo y no te preocupes. ¿Sí me entienden? Lleven las cargas los unos de los otros. Pablo está diciendo apóyense, no cada quien busque agua para su propio molino, no, juntos caminen hacia adelante. Y vean que dice, y cumplan así la ley de Cristo, lo que Cristo ha mandado, hermanos, que como iglesia hagamos. Entonces me encanta que la palabra esa, restáurenlo, en el original esa palabra quiere decir reparar, ajustar. Era un término, bienvenidos hermanos, bienvenidos, era un término médico que se utilizaba para esto mismo, para restablecer fracturas. Esa palabra quiere decir catartizo. Ese término significaba eso, lo que los médicos hacían era reparar, ajustar cuando un hueso o algo se salía de su lugar.
se quebraba. Entonces ellos lo que hacían era reparar eso y acomodarlo. Entonces ese término, vean cómo dice aquí, restáurenlo, es acomódenlo de nuevo al lugar donde debe de estar. Entonces vean cómo Pablo está llamando a los creyentes. Tomen asiento, llamando a los creyentes a que tengan esa responsabilidad como iglesia de restaurarse los unos a los otros. No dice Pablo, no, pues si el hueso se dañó y se salió, no, pues hay que se caiga solo con el tiempo. No, es restáurenlo y ajustenlo nuevamente a su posición. Entonces la idea que nos da es aquí, no es de sacar gente de la iglesia, no es de correr gente de la iglesia tan solo porque ha cometido un pecado o ha ofendido a un hermano. No, es de buscar la restauración de aquellos miembros y hermanos que han sido afectados por el pecado. Entonces a veces como que nos creemos un club élite, ¿no? De que aquí no puede haber pecado y que el que ha pecado vaya para afuera. No, es el que ha pecado, lleven las cargas los unos con los otros. Entonces hoy en día la falta de amor, hermanos, como lo dice Pablo aquí, con mansedumbre, la falta de humildad en aquellos que corrigen, y también la falta de humildad en aquellos que han de ser corregidos, son la causa por la cual escasea este tipo de situaciones dentro de la iglesia. Porque a veces cometemos una falta y lo primero que decimos, no, es entre Dios y yo, nadie me puede decir aquí nada. Aunque estés en el error, pensamos de que un hermano no puede venir a decirme, hermano, mire tal esta situación, delante de Dios no está bien, y pensamos de que nadie nos puede decir nada. Pero vean que como tanta falta de amor y de humildad y mansedumbre en la iglesia, tanto del que corrige como de los que han de ser corregidos, hace que este tipo de lo que Jesús nos dejó como familia que debemos de practicar, escasee. Y es por eso que a veces el pecado permanece, hermanos, dentro de nuestras iglesias, porque no vamos hacia eso, a tratar de restaurar a aquellos que han caído en el pecado. Entonces, veamos en los siguientes versículos lo que Jesús nos dice acerca de cómo tratar el pecado y la ofensa de un hermano. Vean el versículo 15 de Mateo 18. Dice, si tu hermano peca, ve y ¿qué? Y repréndelo a solas. Y si te escucha, ¿qué? Has ganado a tu hermano. Entonces vean lo que Jesús dice cuando alguien comete un pecado. Y me encanta que Jesús utiliza el término aquí, hermano. El primer paso que Jesús nos da a seguir, y es importante recordar la parábola que Jesús dijo anteriormente sobre la oveja y el pastor, ¿verdad? Recordarlo y tenerlo en mente. Cada creyente hace eso mismo, va y busca al que está en problemas, al que da pecado. Entonces vean cómo Jesús utiliza el término hermano aquí. Es interesante, ¿verdad? Para Jesús somos ahora una familia. Él nos ve como una familia. Anteriormente se refería a niños, vean los primeros 14. Ahora dice aquí, habla de hermanos. ¿Por qué? Porque somos una familia. Una familia en Dios. Y hermano es aquel que se ha arrepentido, ha reconocido su falta ante Dios y ha entregado su vida y le reconoce como Salvador. Ha sido rescatado del pecado y ahora es parte de esa familia. Y me encanta que en Romanos 8:29, no lo busquen, dice que el Señor Jesús es el primogénito de entre muchos hermanos. Entonces nos ve como una familia, Él es el hermano mayor, por así decir, el primogénito. Y vean lo que dice Hebreos 12:11. Dice, por tanto, el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Por lo cual, vean, Él, es decir, Jesús, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, nuevamente, se refiere a que somos una familia. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos a pesar de que fuimos rescatados del pecado. Y vean el versículo 19 de Efesios capítulo 2, dice, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son ¿qué? De la familia de Dios. Entonces, vean cómo somos eso.
Somos una familia. Aquí, y pues algunos ya pues son hermanos grandes en edad, ¿verdad? Y espiritualmente algunos también ya son mayores espiritualmente y otros son menores espiritualmente. Entonces vamos en esa misma ilustración de la vida, ¿no? De la vida real. Somos esa familia compuesta por hermanos mayores, menores. Nuestro Padre es uno y nuestro hermano mucho mayor es uno, que es el Señor Jesús. Entonces vean, somos eso, somos una familia. Entonces Jesús dice, si tu hermano ¿qué? Peca. Entonces vean, Jesús dice, si tu hermano ha caído en el pecado, ha errado el blanco, ha cometido una ofensa, ha hecho algo indebido, ha hecho algo malo. Y vean, es algo que pasa, ¿no? Como decíamos, si entre las familias pasan problemas, pasan situaciones, ofensas, espiritualmente también pasa lo mismo, hermanos. Hay situaciones dentro de los creyentes, por eso Jesús en el primer versículo ve que vienen discutiendo, ve que vienen peleando por un lugar, quizás eso ofendió a más de alguno, y Jesús les dice, bueno, si alguno de ustedes se ofende, si alguno de ustedes peca, ha cometido un pecado, una ofensa, entonces vean qué es lo que Jesús dice, ¿quién debe tomar la iniciativa? ¿Qué dice? Ve, ¿y qué? Y repréndelo. Ahí Jesús nos está diciendo, ¿quién debe de tomar la, ¿qué? Iniciativa? Ve y repréndelo. No dice, pues el que ofende tiene que buscar la reconciliación, que debería ser pues lo normal, ¿no? El que ofende ir y pedir disculpas. Pero me encanta que Jesús dice aquí, bueno, tú como hermano te das cuenta de quién ha ofendido, ve y repréndelo por lo que ha hecho. Ve y repréndelo, no dice por el Facebook, no dice o por el Instagram o por el Twitter, no, dice repréndelo ¿qué? A solas. Vean lo que Jesús está diciendo. No hagas eso que todo el mundo sepa, no, hazlo a solas. Entonces vean cómo Jesús nos da la responsabilidad de ir con el que ha ofendido y no al que ofende, no. La responsabilidad es del que ve el pecado en el hermano. ¿Por qué? Porque está cuidando a su hermano. Está teniendo cuidado de su hermano que se puede desviar y Satanás lo puede llevar hacia el pecado y lo puede destrozar. Entonces nosotros vamos y tenemos el cuidado, hermano, estás haciendo esto, ten cuidado, no vayas por ese camino. Entonces nos dice, ve y repréndelo, como lo dice en Gálatas que acabamos de leer 6, en esa flaqueza espiritual él no puede ver el pecado que ha cometido. Tampoco puede tener esa iniciativa de ir y pedir, porque el pecado lo ha cegado. Entonces, el maduro espiritualmente, como leímos en Gálatas, es el que da el primer paso. Como Pablo lo dice, ustedes los espiritualmente maduros, restáurenlo. Es por eso que Pablo dice eso. Restáurenlo, los espirituales restáurenlo. Entonces, al hacer esto, hermanos, estamos mostrando un interés en nuestra familia, en nuestros miembros como iglesia, de que aquel hermano que se desvía, nosotros lo vemos en ese peligro y vamos y le buscamos. Y tenemos el cuidado de que no se pierda, sino que se arrepienta y venga la comunión nuevamente. Entonces, vean lo que Jesús dice, ve y repréndelo a solas, y si te escucha, ¿qué? Has ganado un hermano. Esa palabra repréndelo significa convéncele. Convéncele de su error, de la falta que está teniendo. Convéncele de que considere el daño que está causando con lo que está haciendo. Que vea, hazle ver la falta. Eso es lo que quiere decir. En otras versiones así lo traducen. A Dios habla hoy también así lo traduce. Es convéncele, que pueda ver lo que está haciendo. Y dice a solas, ¿verdad? No dice, llama aquí a los hermanitos de la iglesia que se dan cuenta de todo. No dice a solas. Si te das cuenta que tu hermano ha hecho eso, ve con él a solas y convéncele de que va por el mal camino. Convéncele de que eso que va a hacer es porque Satanás lo quiere destruir, que ha cometido esa falta. Entonces, vean, me encanta lo que dice Proverbios 25:9. Dice, discute tu caso con tu prójimo y no descubras el secreto de otro, no sea que tu reproche
que te reproche el que lo oiga y tu mala fama no se acabe. Es decir, este es un chismoso. Anda diciendo por todos lados el problema de otro hermano. Eso es lo que quiere decir este Proverbio 25:9 es: ve con él a solas, no vayas y le digas a otro, trata con él esta situación. Entonces, eso es lo que Jesús nos dice como primer paso cuando hay un pecado entre nosotros como creyentes. Entonces, es necesario que primero vayamos a hablar con él a solas, porque quizás ni siquiera él mismo se ha dado cuenta cuánta gravedad está causando con su pecado, cuánta situación está provocando. Entonces, vean, el propósito es de que nuestra actitud de amor le haga arrepentirse por medio del Espíritu Santo. Y vean, si se arrepiente, ¿qué dice aquí? Has ganado a tu hermano. Le has ganado, lo has hecho volver nuevamente. Entonces, en el Antiguo Testamento, hermanos, esta ordenanza ya estaba escrita. Levíticos 19, versículos 17 y 18. Si alguien me lo quiere leer, Levíticos 19, 17 y 18. Esta ordenanza ya estaba desde el Antiguo Testamento. Dios no ha dejado las cosas así al aire, ¿no? Ya desde el Antiguo Testamento ya venía escrito. 19, capítulo, versículos 17 y 18. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Dice, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo Como a ti mismo. Vean, yo soy Señor. Vean lo que decía en el Antiguo Testamento. Dice, no odiarás a tu compatriota. En otras versiones dice ahí, a tu hermano en tu corazón. No. Si ha hecho algo malo, podrás reprender a tu prójimo, pero no incurras en el pecado juntamente con él. No te vengarás, vean lo que dice aquí. No guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, aquellos que son parte del pueblo, ¿no? En el tiempo de Israel. No guardes rencor si ha cometido una ofensa, un pecado. Es lo mismo como creyentes, como pueblo de Dios. No guardar rencor, sino que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que Jesús está diciendo es: ve con él, repréndele y a solas, hazle ver la ofensa, y si te escucha, has ganado un hermano. Y me encanta lo que dice en el Nuevo Testamento, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11. Vean, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano, vean que dice, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entonces, cuando nosotros vemos el pecado de un hermano y en vez de ir con él y hacerle ver su situación, sino que en vez de hacerle ver la situación, guardamos rencor, le aborrecemos, andamos en tinieblas. Es lo que dice la palabra. Andamos en tinieblas y dice que nos ha cegado los ojos espirituales, las mismas tinieblas. Y más adelante ahí en Juan dice que el que aborrece a su hermano, dice que es asesino. Y los asesinos, dice, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, vean, hermanos. Entonces, es por lo tanto nuestro deber como iglesia, nuestra responsabilidad como hermanos, no aborrecernos, sino ir y amarnos y hacernos ver la falta, el pecado. Y si escuchamos y nos arrepentimos, volvemos a la comunión. Entonces vean lo que Jesús nos dice: hemos de ir con nuestro hermano en pecado, hacerle comprender. Tenemos el derecho como familia. Es como cuando éramos pequeños, ¿no? Nuestros hermanos hacían algo. Hey, si no lo haces bien, le voy a decir ¿a quién? A mi papá. Te voy a acusar con mi mamá, como decía Kiko, ¿verdad? Entonces pasa eso. Y aquel le dice, no, ya no lo vuelvo a hacer, ya no. Y volvía a estar todo el asunto bien. Entonces,
Pero si en lugar de ir con nuestro hermano le odiamos, buscamos venganza, guardamos rencor, la palabra nos dice que aborrecer a nuestro hermano es andar en tinieblas. Y somos asesinos, y los asesinos no tienen vida eterna. Entonces hemos de amarlo, hermano, como a nosotros mismos, dice la palabra en Levíticos. Entonces en este paso Jesús nos dice eso: vayan en privado, traten el asunto en privado, con el que peca y el que reprende, háganlo con mansedumbre. Y en esa sola presencia de dos creyentes y la misma presencia de Dios, es donde el Señor puede hacer grandes cosas. Entonces, vean, cuando hay un éxito en eso, vean, si te escucha, ¿qué? Has ganado a tu hermano. Es decir, si acepta, si reconoce que ha pecado delante de Dios, se acabó la controversia. Ya no hay que andarlo publicando por el Facebook, ni nada, ni hablando, ni nada de eso. Se logró lo que se pretendía y tuvo éxito, ¡pum!, se acabó. La situación quedó renovada, se concilió la situación, has ganado a tu hermano. Se había recuperado al que había caído en pecado, como la ovejita que se había extraviado, se ha vuelto a recuperar y ha vuelto al redil. Entonces me encanta lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 19, dice: hermanos míos, si alguien entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Me encanta lo que dice Santiago. Somos como instrumentos en las manos de Dios, para que si mi hermano cae en el pecado, yo lo restaure, yo haga esa labor de restaurarlo también y de poder salvar esa alma del pecado y de la destrucción. Entonces, eso es la iglesia, hermanos. Esa es la verdadera iglesia, el verdadero cristianismo que el Señor quiere que vivamos. No quiere que aquí cada quien viva su vida como le da la gana y que nadie le diga nada, porque pues, hoy en día muchos se ofenden por cualquier cosa, hasta por una camisa, el color y esto y lo otro. Pero no, esto es la verdadera familia de Dios, hermanos. Eso es lo que Dios quiere que haya entre nosotros, y pareciera un cuento de hadas, hermano, pero es lo que el Señor nos dice en su palabra que debemos de hacer. Y vean el primer paso. Si el primer paso no tiene éxito, vean lo que Jesús dice: pero si no te escucha, ¿qué? Llévalo contigo a uno o dos o más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Vean el segundo paso que Jesús da. Es: busca restaurar a tu hermano, pero si no se arrepiente, bueno, hay un segundo paso para ganar a ese hermano. Para ganar a ese hermano, ese es el propósito, ganarlo. Entonces dice: lleva contigo dos o más, es lo que decía el Antiguo Testamento, utilizar no un solo testigo, sino llevar dos o tres testigos, para que no haya eso de que este dice una versión, este dice otra versión, sino que hayan testigos de la situación. Entonces, ¿cuál era el propósito de tomar testigos? Me encanta lo que dice un hermano, dice, era escuchar en la forma más objetiva el planteo de las dos partes, exhortar, convencer al hermano errado si consideran que es culpable. Y luego dice él, el llevar el informe a la iglesia si no logran una solución definitiva. Entonces, esa era la función de los testigos. Entonces, cuando el pecado no se trata de la manera en la que Jesús nos enseña aquí entre la iglesia, el no hacerlo de esa manera se corre como la gangrena, ¿no? En el cuerpo va llegando a muchas partes y el chisme se corre y la calumnia corre entre la iglesia. De repente es una bomba y muchos a veces por eso tropiezan, porque escucharon que el hermanito pues vive de la manera que quiere y nadie le dice nada, y toca en la alabanza y predica y nadie le dice nada, y pues si aquel vive así, yo también puedo vivir así. Entonces son piedras de tropiezo. Entonces lo que Jesús dice es, bueno, traten de restaurar a ese hermano ante testigos también, personas también que vayan y hablen con él y le hagan ver su situación y lo ganen. Entonces, vean, el objetivo es ese, restaurarlo, es ganarlo, no sacarlo. Entonces, si no pasa eso, vean lo que Jesús dice, ¿qué?
y que toda palabra conste en boca de dos testigos. Pero ¿qué? 17, y si rehúsa, ¿qué? Escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. El primer paso es entre dos personas. El segundo paso es que Jesús enseña es lleva a otros para que estos otros también le hagan ver su situación y hagan verle a él, arrepentirse. Pero si rehúsa, este es otro paso, es dilo a la iglesia. Entonces por eso es que van estos testigos, ¿no? Para también confirmar que a ese hermano ya se le dijo, ya se le hizo ver. Entonces vienen estos testigos y el ofendido, y pues la iglesia aquí se refiere a la congregación, al grupo de creyentes, ¿no? Que conforman ese grupo, ¿no? Dilo a ese grupo de hermanos. Entonces se notifica la situación, pero con el propósito nuevamente de ¿qué? De restaurar a ese hermano, no con el propósito de correr el chisme y de que todo el mundo sepa que aquel andaba con fulanita o que este hermano andaba haciendo esto y lo otro. No, es para que puedan amorosamente, hermanos, buscarlo y restaurarlo. O sea, que ya tratar de convencerlo. Si uno no pudo, si dos o tres no pudieron, pues ahora toda la congregación busquen la restauración de ese hermano para que venga nuevamente a la comunión con el Señor. Entonces, si uno o dos no pudieron, entre todos, como dicen, échenle la vaca entre todos para que puedan restaurar a ese hermano. Entonces, el propósito de decirlo a la iglesia no es para avergonzar, no es para recriminar ni para castigar, no, es para ganar a nuestro hermano, es para restaurar a nuestro hermano. No es con el propósito de, hey, allá viene aquel, no se junten con él, no, es de ganarlo, es de poder restaurar a ese hermano. Y si rehúsa también escuchar a la iglesia, que dice, sea para ti gentil o como restaurador de impuestos publicano, ¿no? Que eso es lo que hacía un publicano, recaudaba impuestos para Roma. Entonces, la frase si rehúsa en el original quiere decir cuando una persona, uno le está hablando y hace la cara o la mirada para otro lado y como que se está haciendo aquí el que no escucha, ¿verdad? Eso es lo que significa esa palabra en el original, es decir, no quiere prestar atención, no quiere escuchar que lo que está haciendo está mal. Entonces se rehúsa a arrepentirse, no quiere prestar atención, quiere seguir en el pecado, quiere continuar en esa situación. Entonces, si no presta atención a ese llamado al arrepentimiento que le hace la iglesia, los demás creyentes, Jesús dice, bueno, tenle como gentil y publicano. Y eso quiere decir es que gentil y publicano eran términos para decir a aquellos que no conocían a Dios. Es decir, ese hermano ya no es hermano, ahora es un gentil y es como un publicano que necesitan volver a ser evangelizados porque Satanás ha endurecido su corazón. Es decir, vuélvelo a tratar como alguien que necesita conocer a Dios. Se acabó esa situación de confrontarlo con el pecado. Ahora evangelízalo nuevamente. Es eso quiere decir como gentil y publicano. Entonces me encanta lo que dice Pablo en Tesalonicenses capítulo 3 de la segunda carta. Dice, si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Dice Pablo, si ha cometido el pecado, entonces ya no se asocien con él. Si no hay arrepentimiento, sáquenlo. Entonces vean lo que dice en Romanos: les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Es decir, apártense y trátenlos así como quienes necesitan ser evangelizados nuevamente. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 9 dice, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, dice Pablo, a los codiciosos y a los estafadores o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Dice Pablo, no me refería a ellos, sino que a que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano
sea una persona inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho, estafador, con esa persona ni siquiera coman. Pero luego de que se ha hecho todo este procedimiento de ganar a este hermano. ¿Por qué? Porque esta persona se llama hermano, dice aquí Pablo. Se quiere llamar hermano, pero dentro de ustedes vive de esta manera e inmoralmente, en avaricia, en idolatría, difamando, borracho, estafador. Con él no pueden convivir como hermanos, porque él es alguien que necesita conocer al Señor nuevamente, arrepentirse verdaderamente de sus pecados, que es como era el término que se utilizaba como para decir gentil y publicano, alguien que no pertenecía al pueblo de Dios, alguien que era alejado del pueblo de Dios. Entonces vean la responsabilidad de la iglesia, hermanos. Lo que Jesús está diciendo aquí es eso mismo. Tenemos que mantenernos unidos y dejar a un lado el orgullo y la autosuficiencia, sino ir en la humildad, ir en la mansedumbre, ir en el amor y aceptar nuestros errores y a quienes nos corrigen también. Entonces vean de lo que se trata esto. Ese es el propósito. Todo este procedimiento no es para sacar gente de las iglesias, sino para mantenernos en la comunión correcta con Dios y con los demás creyentes. Ese es el propósito de esto que Jesús está diciendo a sus discípulos. Van a haber problemas entre ustedes, pero sigan esto, sigan esta manera de proceder, les está diciendo Jesús a sus discípulos. Entonces, vean que quizás este paso, quizás un paso, esto lo vamos a repetir algunas veces. Pero vean que el proceder es para ganar a nuestro hermano, es para que él venga arrepentido delante de Dios. Entonces vean cómo Jesús nos va preparando para eso, para que como iglesia vayamos madurando espiritualmente en este sentido. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hemos tratado este asunto como iglesia hasta el día de hoy? ¿Cómo lo estábamos o cómo nos enseñaron a tratar este tipo de asunto dentro de la iglesia? Cuando alguien pecaba o cuando hay una ofensa entre nosotros como creyentes. Me encanta lo que Jesús dice en los siguientes versículos. ¿Qué les parece si oramos y dejamos los siguientes versículos para dentro de 15 días? Que va a estar muy bien. Entonces el propósito es eso. Jesús dice, gana a tu hermano, gana al que ha cometido la falta. No se trata de que lo acuses, lo avergüences, lo humilles y que le des una patada y lo saquen de la iglesia. No, es que venga al arrepentimiento y pueda volver a la comunión con el Señor y con los demás creyentes. Amén. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor de que pues si en algo estábamos equivocados en cuanto a esto, que el Señor pues nos permita ver su verdad a través de su palabra? Amén. Nos ponemos de pie. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu fidelidad, Señor, y por tu amor. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, el poder venir a este lugar que tú has preparado para que como iglesia nos reunamos, Señor, y que en completa libertad, en completa paz, Señor, podamos alabarte y adorarte, Señor. Gracias, Señor, porque al abrir tu palabra, tú nos enseñas lo que es ser iglesia, lo que es ser cristiano, lo que es el cristianismo, lo que verdaderamente es una iglesia, Señor. Tú nos enseñas eso como discípulos, Señor. Y perdona si hemos cometido alguna falta, Señor, a nuestros hermanos, si hemos sido piedra de tropiezo, Señor. Perdónanos si hemos cometido un error al tratar el pecado dentro de nosotros como iglesia, si no hemos seguido tus instrucciones como deben ser, Señor, y que en lugar de ganar a nuestro hermano lo hemos acusado, lo hemos menospreciado, Señor. Perdónanos si lo hemos hecho de esta manera. Queremos hacerlo como tú lo has dejado en tu palabra y con amor y mansedumbre poder corregirnos los unos a los otros, Señor. Ayúdanos a entender esta verdad que tu palabra dice, Señor, y que al abrir tu palabra día a día, Señor, podamos ser también transformados, Señor, por medio de ella, Señor. Gracias te damos en el nombre